El grupo Wagner recula en su rebelión contra la cúpula militar rusa después de un acuerdo entre el líder de los mercenarios y el presidente ruso. Nicolás Maduro mandó su apoyo a Vladimir Putin. En Estados Unidos se cumple un año desde que la Corte Suprema derogara la sentencia Roe vs. Wade, la jurisprudencia que garantizaba el aborto legal en todo el país. Desde entonces, decenas de estados han prohibido o restringido este derecho y el tema vuelve a estar candente de cara a las elecciones de 2024. Guatemala va a las urnas este domingo. 3 candidatos lideran la intención de voto en una primera vuelta marcada por la desafección política, la corrupción y la pobreza en el país. Los principales aspirantes admiran el modelo implementado por Nayib Bukele en El Salvador. Bienvenidos a la pantalla de France 24 y a este resumen de las noticias más destacadas del continente americano. Mi nombre es Juan Pupiales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó su apoyo a Vladimir Putin, quien ha vivido unas horas convulsas al frente de Rusia, donde el líder del grupo Wagner emprendió una rebelión contra la cúpula militar que detuvo unas horas más tarde tras un acuerdo mediado por el presidente de Belarus. Escuchemos las palabras del presidente de Venezuela. Todo nuestro abrazo de solidaridad y apoyo al presidente de la Federación Rusa, al compañero Vladimir Putin, que ha sabido enfrentar un intento de traición, un intento de guerra civil y está a esta hora, a esta altura, victorioso con Rusia en paz. Desde Venezuela, todo nuestro apoyo al presidente Vladimir Putin, hermano de Venezuela. A continuación les ofrecemos un repaso sobre la historia del grupo Wagner. Lleva el nombre del compositor favorito de Hitler. Fundado y dirigido por Yevgeny Prigozhin, el grupo paramilitar ruso Wagner juega hoy un papel importante en la guerra de Ucrania, lejos de su coto de caza favorito, África. Sudán, Libia, Chad, Guinea y Madagascar, según el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, sus mercenarios están ahora presentes en unos 15 países de todo el continente. El modelo africano de Wagner es ahora bien conocido, la depredación de los recursos locales a cambio de sus servicios. El resultado es una enorme ganancia financiera incalculable, pero esencial para financiar sus operaciones en Ucrania y para pagar bien a sus hombres. También presentes en Siria y Venezuela, los mercenarios de Wagner son acusados en varios países africanos de violación y tortura. Desde hace varios meses, el grupo gana fuerza en Ucrania. Prigozhin está perdiendo muchos hombres cada día, especialmente en Bakhmut, donde los combates con el ejército ucraniano han durado meses. Es imposible saber cuántos hombres tiene Wagner, porque decenas de miles de prisioneros han sido reclutados en la cárcel y otros tantos, según su líder, murieron en el campo de batalla. Vladimir Putin ha negado durante mucho tiempo la existencia del grupo y aún niega cualquier vínculo con él. En noviembre pasado, los paramilitares finalmente salieron de las sombras e inauguraron este imponente edificio en el corazón de San Petersburgo, la ciudad donde Prigozhin y Putin se conocieron, y que alberga otra de las actividades de Wagner, su propaganda para el Kremlin. Una fábrica de trolls que emplea a miles de soldados digitales, el segundo ejército de Yevgeny Prigozhin. En Estados Unidos hoy se cumplió un año desde que el Tribunal Supremo derogara la sentencia de Roe vs. Wade, la jurisprudencia que garantizaba el acceso al aborto legal en todo el territorio estadounidense. Coincidiendo con esta fecha, Mike Pence, que compite por la nominación del Partido Republicano, defendió ir todavía más lejos en la limitación de este derecho. Gracias a su trabajo y a sus oraciones, la Corte Suprema de Estados Unidos envió a Roe vs. Wade al montón de cenizas de la historia donde pertenece y le dio a Estados Unidos un nuevo comienzo para la vida. Pero mientras celebramos el progreso que hemos logrado, nos reunimos aquí sabiendo que no hemos llegado al final de esta causa. Hemos llegado al final del principio y el trabajo por la vida continúa en todo Estados Unidos. All across America. Y es que desde la derogación de Roe vs. Wade, 20 estados han restringido el derecho al aborto. Una limitación que en ciertos casos implica que las mujeres que quieren interrumpir su embarazo deben recorrer cientos de kilómetros o poner en riesgo sus vidas en abortos clandestinos.
Un año de una decisión que suprimió los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres estadounidenses. El 24 de junio de 2022, la Corte Suprema, de mayoría conservadora, anuló la sentencia del caso Roe versus Wade de 1973, que permitía a las mujeres abortar libre y legalmente. Desde entonces, al menos 20 estados tienen prohibiciones casi totales o nuevas leyes que limitan el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Debido a estas restricciones, Amanda, residente de Texas, estuvo a punto de morir por un aborto involuntario. Es exasperante y dicen que lo hacen porque son pro vida, pero no entiendo qué tiene esto de pro vida. ¿Por qué estuve a punto de morir? ¿Por qué están en riesgo las vidas de mis futuros bebés? Con la nueva normativa, cientos de clínicas tuvieron que cerrar. El personal sanitario y los médicos de atención materna de los estados restrictivos se enfrentan a la disyuntiva de renunciar a sus trabajos o irse a otros estados por miedo a ser condenados. Los riesgos de ser acusado de un delito grave, los riesgos reales de prisión y cómo se vería eso para mi familia y para mi carrera y todo lo que habíamos trabajado tan duro para construir. Con la prohibición vigente ya no pudimos brindar el estándar de atención, la medicina más basada en evidencia para ciertas complicaciones del embarazo porque se consideró ilegal. Pese a que las activistas defensoras de derechos humanos han alertado que este retroceso en materia de derechos pone en riesgo la vida de miles de mujeres, los grupos religiosos y conservadores republicanos aspiran a más y buscan prohibir también los métodos anticonceptivos, la píldora abortiva o los viajes entre estados para abortar. Por ello, el viernes el presidente Joe Biden firmó una nueva orden ejecutiva para proteger el acceso a anticonceptivos. Entre otras cosas, las aseguradoras privadas deberán cubrir la mayoría de los costos de estos medicamentos. Lo adelantábamos en titulares. Guatemala este domingo celebra la primera vuelta de las elecciones generales. Uno de los retos cruciales al que se enfrentan los candidatos es reducir la pobreza extrema. Veamos el informe. Sandy, empleada doméstica en Guatemala, tiene claro un objetivo: migrar en diciembre hacia Estados Unidos. Entre decía aquí los guatemaltecos, lo más ideal es buscar un coyote para irse así ilegal. Como ella, cientos de miles de guatemaltecos escapan cada año de la pobreza a pesar de endeudarse en una hazaña que cuesta $15,000. O tiene en mente sacar adelante la familia, especialmente la familia, porque aquí no hay modo de salir adelante. Con limpiezas y planchados, Sandy hace parte del 60% de los guatemaltecos que ganan entre $100 y $200 al mes, muy por debajo del salario mínimo. Don Carlitos. En materia de elecciones, quien quede de presidente la tiene sin cuidado. Yo siempre he dicho de que el presidente que queda no le va a dar de comer a uno. Quien lo ha intentado todo por ingresar legalmente a Estados Unidos es Brian. Allá vive su mamá, a quien no ve desde hace 28 años. Sí, esta es la plata que me envía mi mamá mensualmente, digamos. Como su mamá, en Estados Unidos hay cerca de 4 millones de guatemaltecos quienes mensualmente envían dinero a sus familiares a través de remesas. ¿Qué te digo yo? No, casi nunca pasa de ser 400, a lo mucho $500 por lo de la obra, digamos. Con el dinero que le llega, Brian se encuentra construyendo su casa, un privilegio en Guatemala. Como seres humanos que vivimos en este país, sobre todo, el ver que alguien está construyendo su casa, haciendo su casa, es una alegría, o sea, significativa, digamos, ¿verdad? En el país centroamericano, las remesas familiares constituyen cerca del 20% del PIB y mantienen estable la economía de un país que batalla contra la pobreza. Y nos despedimos con imágenes de Ciudad de México. En el marco del Mes del Orgullo, la capital mexicana ha sido escenario de una marcha multitudinaria en defensa de los derechos del colectivo LGBTIQ+, unos derechos que, sobre todo fuera de la gran ciudad, son sistemáticamente vulnerados con impunidad, según denuncian organizaciones en defensa de los derechos humanos. Con estas imágenes despedimos este informativo. La invitación es a ustedes para que continúen aquí en France 24 y también en france24.com.